Hoy vamos con el milagro del hijo de un noble. Y este milagro habitualmente se suele confundir este milagro con el del centurión romano y el siervo. Por algún motivo asociamos este milagro porque es parecido en cuanto a que Jesús sana a distancia a un muchacho enfermo en su casa. Pero vamos a comprobar que son dos milagros diferentes y que de hecho Jesús quiere mostrar y presentar una verdad diferente en este milagro con respecto al del centurión y a su siervo. Como contexto, vamos a tomar Juan 4, 43 al 45, porque este milagro solo aparece en el Evangelio de Juan. Acompáñame a Juan 4, 43 al 45. Y aquí el evangelista nos ubica muy bien el contexto inmediato de dónde sucede este milagro y cuándo sucede en el ministerio de Jesús. Dice Juan 4:43, 2 días después, Jesús salió de allí y fue a Galilea. Así comienza el relato del contexto. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea. La primera pregunta que nos hacemos es ¿de dónde sale Jesús para ir a Galilea? La respuesta sabemos que si leemos Juan 4 es de Samaria, de Sicar. Allí había estado con una mujer samaritana, pecadora, junto a un pozo y le dijo, dame de beber, ¿sí? Conocemos muy bien esa historia, pero quizá nos olvidamos de lo que viene justamente después. 2 días después de estar con los samaritanos, Jesús fue a Galilea. Es interesante que nosotros tengamos siempre en el ministerio de Jesús un pequeño mapa geográfico mental. En sus Biblias normalmente al final aparecen ciertos mapas que no están ahí por casualidad. Es para ayudarle a usted a entender cómo eran los viajes de Jesús en su ministerio o cómo las tribus se distribuían en el Antiguo Testamento, porque eran 12 tribus, ¿sí? Es importante tener esta ubicación geográfica para entender mejor los textos y pasajes bíblicos. En el caso de Jesús, usted debe entender que en el ministerio de Jesús se ubica siempre en la zona donde Dios había constituido al pueblo de Israel como nación, ¿sí? La tierra de Canaán. ¿Les suena esto? La tierra de Canaán. Y si usted hace un mapa, y está frente a un mapa del ministerio de Jesús, usted va a encontrar que usted tiene a su izquierda el mar Mediterráneo al occidente y a su derecha el río Jordán. Y ahí tiene el mar de Galilea al norte y el mar Muerto al sur. Hay una naturaleza evidente en lo que es la zona del pueblo de Dios, porque a un lado tienes el mar Mediterráneo, al occidente, y al oriente usted tiene el río Jordán, ¿sí? Esa tierra, ese trozo y pedazo de tierra, es el que Dios había dado al pueblo de Israel. Y en ese trozo de tierra, principalmente, es donde Jesús ejerce su ministerio público. Ahora, en ese espacio de terreno tenemos el sur y el norte, ¿sí? Bien. En el sur, en la zona sur, la provincia de Judea, usted lo va a leer muchas veces en el Evangelio, Judea, la capital es Jerusalén, que además era capital del pueblo judío. Allí está el templo de Dios, allí están el Sanedrín, allí es donde Jesús muchas veces tiene eventos muy importantes. Por ejemplo, la purificación del templo que veremos hoy, por ejemplo, la entrada triunfal, por ejemplo, la crucifixión. Jerusalén es el epicentro de la religión y cultura judías en aquel tiempo, ¿sí? También tenemos el pueblo de Betania, que está cercano a Jerusalén, donde vivían Marta, María y Lázaro, ¿sí? Al sur. Y al norte tenemos la provincia de Galilea. Nazaret, de donde Jesús había sido criado, era de Galilea. Capernaum, junto al mar de Galilea, era de Galilea. Hay diferentes lugares también muy habituales en el ministerio de Jesús. Ahora, tenemos al norte Galilea y al sur Judea. Bien. ¿Y en medio qué tenemos? En medio tenemos Samaria. Samaria estaba entre Galilea y Judea, en medio estaban los samaritanos, la antigua tribu de Efraín que se ubicaba en aquella zona en el Antiguo Testamento. Por eso, siempre que vamos del sur al norte o del norte al sur, ¿por dónde pasamos? Por Samaria. O se puede hacer un rodeo por el otro lado del Jordán, cruzando por Decápolis y Perea, que también Jesús lo hace en algunas veces en su ministerio. Con este breve mapa geográfico, ahora nos dice que 2 días estando en Samaria va al norte a Galilea. ¿Por qué? Porque si leemos el capítulo anterior, Jesús ha estado en Jerusalén, en el sur. Ha estado en la fiesta de Pascua. Esto es muy interesante, seguimos leyendo, Juan 4, 44, 45. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en el sur, en la fiesta de Pascua, porque también ellos habían ido a la fiesta.
Esta sección de Juan es muy interesante y se debe describir con detalle para no incurrir en errores. Si leemos deprisa el texto, parecería decir que Jesús se ha ido de Jerusalén a Galilea porque en Jerusalén no lo escuchan y no es profeta en su tierra. Sin embargo, sabemos que esto no es así, porque Jesús era conocido como Jesús de Nazaret, no Jesús de Jerusalén. Jesús era conocido como un ministerio de Galilea del norte. ¿Recuerdan cuando Jesús predica en la sinagoga de Nazaret? Ahí es donde dice las palabras que acabamos de leer en Juan, Mateo 13, 57 al 58. Y se escandalizaban de él. ¿En dónde? En Nazaret. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lucas 4:24, el paralelo. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lo dice en Nazaret. Marcos 6, 4 al 6, el otro paralelo. Mas Jesús les decía, no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Donde Jesús lanza esta advertencia de que el profeta no es recibido en su propia tierra es en el norte, en Galilea. Pero ahora leemos en Juan, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra cuando ha salido de Jerusalén. Juan no se está refiriendo a que Jesús repitiese las mismas palabras en Judea, sino más bien todo lo contrario. El versículo 45 es clave para entender este contexto, porque Juan sigue diciendo, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Es decir, lo que está intentando trasladarnos aquí el Evangelio de Juan es que Jesús había hecho algo muy particular e importante en la fiesta de Pascua en Jerusalén que estaba provocando que en su regreso a Galilea ahora la gente estuviese más abierta a su ministerio. Que algo había ocurrido en el sur que los galileos habían visto como testigos presenciales y les parecía que Jesús era un ministerio digno de al menos ser escuchado. Eso es lo que está expresando Juan. ¿Qué es lo que hizo Jesús en Jerusalén? En Juan 2, 13 al 21, usted lo puede leer, es la purificación del templo de Dios. ¿Qué es la purificación del templo? El relato de la purificación del templo. ¿Recuerdan ese texto en el Evangelio en el que Jesús llega al templo? Ve los cambistas, ve comerciantes ahí comprando y vendiendo cosas y tira todas las mesas, tira las monedas. Dice que se aira con lo que ve allí. ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje? Eso es lo que ha relatado Juan en el capítulo 2. Es muy interesante cuando usted lea el Evangelio de Juan, recordar que el Evangelio de Juan se escribió más tarde que los otros 3 evangelios. Por eso Juan sabe perfectamente lo que se ha escrito acerca de Jesús y en lugar de hacer un cuarto evangelio sinóptico, hace un evangelio teológico. Y él va estructurando todo el ministerio de Jesús para presentar una verdad acerca del Verbo hecho carne. Si vemos el Evangelio de Juan, vemos que Jesús purifica el templo al principio de su ministerio, Juan 2, y si vamos a los sinópticos, vemos que Jesús purifica el templo después de su entrada triunfal, al final de su ministerio. Por lo tanto, solo tenemos 2 opciones posibles en este contexto para desenredar semejante lío. El primero, que Jesús purificó el templo una sola vez en su ministerio, al final, pero Juan de forma intencional lo pone al principio para revelar que Jesús es el Mesías. O 2, que realmente la purificación del templo en la vida de Jesús y ministerio se hizo 2 veces. Una al principio de su ministerio y otra nuevamente al final de su ministerio. Por la narrativa del Evangelio de Juan, yo diría que considero que fue 2 veces la purificación del templo. Una al principio del ministerio para Jesús presentarse como Mesías y una segunda después para confirmarlo después de entrar triunfalmente en Jerusalén. Así que serían 2 acontecimientos, uno relatado por Juan al principio del ministerio y otro al final por el resto de los evangelios. Si esto es así, quiere decir que Jesús, aunque comenzó su ministerio en Galilea, decidió descender hasta Jerusalén en la fiesta de Pascua para públicamente hacer un acto público de presentarse como el Mesías prometido ante todos los judíos. Y de hecho ese acto público de amonestar a los cambistas, a la gente que estaba comerciando con animales allí, parece que a los judíos, que no eran de Jerusalén, les pareció bien. Piense por un instante,
un judío promedio de la época, siempre que había una fiesta, acudía a Jerusalén. Y siempre que hacía sacrificio, acudía a Jerusalén. Piense en ese judío que tenía quizá un corderito, una cabra en su casa, o la compraba algún campesino de su región, en el norte, en el este, llegaba a Jerusalén para presentar sacrificio, y allí había un sacerdote que decía, no, este no sirve, tienes que comprárselo a fulanito por más precio. El tuyo está manchado, el tuyo no está bien. Y por cierto, esas monedas que traes, esas monedas son romanas y griegas, aquí no sirven. Para pagar la tasa al templo tienes que hacer un cambio de moneda y te cobramos intereses. Todo eso es lo que estaba pasando en aquella época. Por eso Jesús hace lo que hace. Y por eso los galileos que estaban en la fiesta dijeron, este es profeta. Tiene razón, esto es una injusticia, esto es una blasfemia contra la adoración a Dios. ¿Qué clase de sistema sacrificial es este en el que los saduceos y los sacerdotes están llevando dinero a cambio de comerciar con lo sagrado y con los sacrificios de Dios? Eso es lo que sucedió allí en Jerusalén. Sin embargo, sabiendo este contexto, debemos recordar también que aunque Jesús hizo esta purificación pública en el templo al comienzo de su ministerio, no fue determinante para los galileos. Porque si seguimos leyendo el Evangelio de Juan, llegaremos a Juan 6 y veremos que los galileos, conforme escucharon a Jesús, conforme lo rechazaron. Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sí? Pero eso ocurrirá más tarde. Ahora mismo lo que sabemos es que Jesús ha hecho un acto público en Jerusalén, que esto ha sido bien recibido por los judíos de Galilea y que ahora Jesús vuelva a Galilea. ¿Por qué les hago este contexto? Porque ahora van a entender el milagro de Jesús. Vamos a la lectura del texto bíblico. Vamos a Juan 4, 46 al 54. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Muy bien. Vamos sección por sección a la interpretación del texto bíblico. Primera sección, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Juan nos recuerda brevemente que Jesús vuelve al lugar donde hizo su primer milagro en su ministerio, que era Caná de Galilea. ¿Recuerdan las bodas? ¿El agua en vino? Jesús vuelve a esa región, a ese lugar. Ahora, por un lado, Juan nos ubica a Jesús regresando a la zona de Galilea, concretamente a Caná de Galilea. Es donde Jesús quiere estar en ese momento. Y paralelamente a ese suceso está ocurriendo otro suceso en Capernaum. A 25 kilómetros de distancia hay un padre, noble judío, que tiene a su hijo gravemente enfermo. Tenemos a Jesús en Caná de Galilea y a 25 kilómetros tenemos a un hombre que tiene a su hijo gravemente enfermo. La distancia para ir a pie de un sitio al otro son 7 horas andando. Particularmente porque es una zona montañosa y 6 o 7 horas te lleva a andar de un sitio al otro, de Capernaum a Caná de Galilea o viceversa, ¿sí? 7 horas de distancia, 25 kilómetros. Bien, aquí ya deberíamos resolver el enigma sobre por qué no es el milagro del centurión y su siervo, porque nos introduce en el Evangelio que aquí tenemos a un padre y un hijo, y el otro es un centurión romano y su siervo. Son personas totalmente diferentes. Aunque Jesús va a sanar a distancia, son dos milagros diferentes. Aquí se nos presenta a un cortesano o un noble que es oficial del rey Herodes Antipas. El mismo Herodes que mandó decapitar a Juan el Bautista en su propia celda, porque Juan le había dicho que estaba casado con la esposa de su hermano Felipe, ese mismo Herodes, ese es el jefe de este hombre cortesano o noble judío. Es muy interesante, en base al contexto que hemos dicho antes, que ahora incluso un noble judío
se acerque a Jesús. Es evidente que los acontecimientos ocurridos en la fiesta de Pascua en Jerusalén han activado el interés de todo tipo de judíos con respecto a Jesús, incluido en este caso un hombre noble y cercano al rey Herodes. Quizás incluso este padre de familia fue testigo presencial en Jerusalén de lo que había hecho Jesús. Ahora él se acerca a Jesús para ver cuál es el poder que él tiene, como todos dicen que tiene. Segunda sección. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, del sur al norte, ¿ven el mapa? ¿Ven por qué es importante? Vino a él, ya sabe que ha venido de Jerusalén y ha llegado hasta Galilea. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Como ya nos acostumbran el relato de los evangelios, es habitual que vengan personas desesperadas por un asunto de vida o muerte que es cuestión de muy poco tiempo. La situación es crítica y alarmante. No hay mucho tiempo para actuar, es un momento desesperado y tiene que actuarse de forma inminente y rápida. Como les digo, este hombre, que es oficial del rey Herodes, escucha desde Capernaum que Jesús ha llegado a la zona de Galilea y busca a Jesús y va desde Capernaum hasta Caná de Galilea, 25 kilómetros a pie andando. Ahora le ruega a Jesús que Jesús venga con él 25 kilómetros andando hasta Capernaum para que sane a su hijo. Esto es lo que está pasando aquí. Jesús, acompáñame a ver a mi hijo para que sea sano. El hijo no está allí, está a 25 kilómetros de distancia. Bien. Esto, además, sería suficiente, ahora sí, para descartar por completo la confusión con el relato del centurión romano. Porque no solamente estamos hablando de un padre y un hijo, en lugar de un centurión y su siervo, sino que estamos hablando de una fe totalmente diferente en uno que en el otro. ¿Por qué? El centurión romano le dijo a Jesús que no era necesario que Jesús fuese a su casa, porque con solo decir la palabra sería suficiente para que él sanase a su siervo. Sin embargo, este hombre, oficial del rey Herodes, sí le dice a Jesús que es necesario que lo acompañe físicamente a su casa, 25 kilómetros, para que el muchacho sea sano. ¿Nota la diferencia de la fe de uno y otro? Muy bien. ¿Cómo responderá Jesús ante la petición de este hombre noble e importante? Tercera sección. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Bueno, le responde de forma abrupta y bastante áspera. Jesús es así, ¿eh? Aquí está el problema principal, fíjense. ¿Qué había implicado el testimonio público de Jesús en la ciudad de Jerusalén, purificando el templo de personas que estaban haciendo algo indigno con la casa de Dios en la capital? Aquel evento de Jesús no había sido simplemente un acto dramático de denuncia pública de que la gente se estaba llevando dinero e intereses por un asunto religioso, sino, más bien, había sido un evento mesiánico. Era una demostración mesiánica y pública de quién era Jesús. Vamos al texto, ahora vamos a leerlo. Juan 2, 13 al 22, para que ustedes se fijen en los detalles, rápidamente. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Sí? Va a la ciudad. Recuerden que Jerusalén está en una montaña y por eso cuando dice subió, literalmente es que hay que subir a la ciudad, ¿sí? No sé si alguien es de Ecuador. Quito, por ejemplo, dicen que está muy alto, ¿no? A Quito más que subir hay que escalarla, ¿no? Pues a Jerusalén hay que subir, literalmente hay que ir hacia arriba. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. En resumen, todo tipo de sacrificio que se podía hacer se podía vender allí. Y como les digo, muy probablemente los saduceos y religiosos de Jerusalén estaban en connivencia con estos vendedores para que el sacerdote dijera: no es puro, tiene algún tipo de defecto, debe usted comprarlo a mi amigo Marcelino, que tiene allí 4 bueyes, cómprele uno. Y Marcelino vendía el buey y una parte para el sacerdote y para los saduceos. Los cambistas lo mismo. Cada vez que hay un cambio de moneda, ¿qué hay? Intereses. Había todo un sistema, aparentemente en aquella época, de tomar y mercadear con los asuntos de Dios. ¿Qué hizo Jesús al ver lo que estaba pasando allí? Y haciendo un azote de cuerdas, se ató unas cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.
Una de las primeras revelaciones de que Jesús se otorga como hijo de Dios. ¿Qué hacéis en la casa de mi padre? Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Cuál es tu autoridad para hacer semejante cosa? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es decir, Jesús públicamente en Jerusalén no solamente cumple con el Salmo 69:9, sino que además profetiza públicamente su muerte y su resurrección por primera vez. Eso es lo que ocurre allí, un evento totalmente mesiánico de parte de Jesús públicamente. Ese evento debería haber sido suficiente, no solamente para despertar la curiosidad en el ministerio de Jesús, sino para que los judíos indagasen mejor en quién era verdaderamente Jesús. Jesús ya había hecho todo tipo de señales públicas y ahora había hecho un acto profético y único en Jerusalén que lo presentaba a él como Mesías. Sin embargo, la gente sigue pensando en él como un sanador. Por eso Jesús se lamenta y le dice a este hombre, si no veréis señales y prodigios, no creeréis. Hay una barrera, una distancia entre la revelación de Dios en Cristo y la incredulidad del ser humano. Hay una distancia muy grande. Por eso, en el templo ya le demandaban señales a Jesús. Haz señal, haz señal. Y ahora vuelven a demandar, haz señal, haz señal. Es decir, los judíos se habían enrocado en el siguiente pensamiento. Ellos decían, Jesús, di todo lo que tú quieras, haz todo lo que tú quieras, pero no creeremos si no haces alguna señal que demuestre que Dios está contigo. ¿Les suena de algo este pensamiento? ¿Acaso no actuamos nosotros así muchas veces con Dios? ¿Cuántas personas se han acercado a Dios demandando algún tipo de señal milagrosa para poder confiar en Él? Ayúdame con esta enfermedad, o con este familiar, o con este trabajo. Dios, tú di todo lo que tú quieras en tu palabra, pero yo necesito algo de ti para mí. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios con esta actitud? La revelación mesiánica de Jesús no era suficiente para estos judíos. Ellos demandaban señales una y otra vez. ¿Y saben qué? Jesús hizo todo tipo de señales y tampoco les servía. Tampoco les servía. Ahora, sin embargo, aunque Jesús denuncia públicamente la falta de fe y la necesidad de ver señales, esta frase de Jesús es intencional para este hombre y va a ser determinante para su vida. Cuarta sección. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este hombre escucha la frase de Jesús, pero sigue pensando en su problema. Está totalmente colapsado. Piensen a un padre pensando en su hijo a punto de morir. Evidentemente este hombre no puede pensar en nada más que la imagen de su hijo postrado en cama a punto de morir. Su fe en Jesús como sanador le lleva a pensar que es necesario que Jesús vaya físicamente para que esté delante del muchacho y lo pueda sanar en su casa, a 25 kilómetros de distancia. Este hombre no tiene fe para creer que Jesús pueda resucitar al chico después de muerto, ni tampoco para que lo pueda sanar a distancia. Él no ve más allá del problema y la solución que para él es evidente. Este es un sanador, me acompaña a mi casa, lo sana y resuelto. Yo necesito que Jesús venga a mi casa. Hermanos, cuando las circunstancias de nuestra vida nos empiezan a colapsar, cuando empieza a haber problemas serios, estoy hablando de cosas serias, ¿no tenemos a veces la sensación de que no podemos ver nada más de lo que tenemos enfrente? ¿Solo me pasa a mí? Que cuando hay un problema, todo nuestro mundo gira en torno al problema y al problema y al problema, que nos sentimos colapsados, que estamos viviendo una situación en nuestra vida en la que todo lo demás ya no importa, pasa a un segundo plano. Ni la comida nos sabe igual, ni hablar con las personas es lo mismo, todo cambia y solo estamos englobados y concentrados en ese problema o circunstancia. ¿Solo me pasa a mí? Que nos sentimos muchas veces superados por el problema.
Es como una aguja, un dolor punzante en el alma que nos tiene presionados, encogidos, no tenemos ni ganas de comer. Este hombre dice, antes de que mi hijo muera. ¿Notan el antes? ¿Qué está diciendo? Jesús, date prisa para sanar a mi hijo antes de que él muera. Tienes que venir antes de que la enfermedad acabe con su vida, porque después de morir ya es demasiado tarde. Este padre está exhausto y consternado por la situación que está viviendo en su casa. La frase en el griego original dice, desciende antes de que mi querido niño muera. Esa es la frase de este padre. Ahora Jesús, por el contrario, escuchando la necesidad de este hombre, va a desafiar su fe. La va a inquietar. Jesús es un experto en avivar la fe. Quinta sección. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fíjense la lógica de Jesús con este hombre. Mire, Jesús es único. Nunca me cansaré de decir en una predicación pública que Jesús es totalmente diferente a nosotros. Es único, es especial. Es que es demasiado diferente. La lógica de Jesús está en otro mundo, en el reino de los cielos. Él está en una dinámica totalmente diferente. Fíjese lo que hace Jesús con este hombre. Este hombre ha venido él a Jesús para pedir por una sanidad en unos términos muy concretos. Su fe está limitada a unos términos muy concretos. Primer término, Jesús debe acompañarlo a Capernaum para que físicamente su hijo pueda ser sano. Segundo, Jesús tiene que hacerlo antes de que su hijo muera, porque si no el niño muere y no hay nada que hacer. Son los términos y condiciones de la sanidad que este hombre exige delante de Jesús. Ahora, ¿qué hace Jesús? Bueno, Jesús le responde. Porque para Jesús esos términos no son razonables y no está de acuerdo con ellos. Jesús no está de acuerdo con este hombre y no va a hacer lo que él espera que él haga. Jesús no va a hacer lo que este hombre espera que Jesús haga por él. Jesús le dice, tú dices que vaya a acompañarte para sanar a tu hijo antes de que él muera. Yo te digo que no te voy a acompañar porque tu hijo ya está sano en cuanto he dicho que está sano. La lógica de Jesús es la siguiente. No estoy de acuerdo con lo que tú exiges para que tu hijo sea sano. No es necesario lo que tú exiges. Yo ya lo he hecho. ¿Qué locura es esta? Le hago una pregunta. ¿Qué viaja más rápido? ¿Jesús andando 25 kilómetros a pie o una orden soberana de Jesús para que el niño sea sano a distancia? ¿Qué viaja más rápido? La orden divina, ¿verdad? Es lo que está pasando aquí. Jesús ha dado una orden y ya se ha cumplido. Es mucho más rápido los términos que Jesús está diciendo que lo que este padre está proponiendo a Jesús. ¿Se dan cuenta? La lógica de Jesús es superior. Este hombre había ignorado el poder de Dios que hay en Cristo, la capacidad sanadora que tiene Cristo en él. Yo no sé cómo fue la mirada de Jesús a este hombre, pero por algún motivo, este hombre, al ver la respuesta de Jesús, la determinación de Jesús y la plena certeza de lo que está diciendo, cree en Jesús, cree en su palabra. Dice, pues mi hijo está sano. Y hace algo que desde luego nadie haríamos. Jesús le ha dado la vuelta a la tortilla. Porque este hombre le había dicho a Jesús que necesitaba que Jesús fuese a su casa para sanar a su hijo. Necesitaba ver para creer. Y ahora Jesús le dice que tiene que creer para ver. Al menos de forma temporal. Porque tiene 7 horas de vuelta para creer antes de ver si su hijo está sano o no. ¿Se dan cuenta? Jesús le ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora tenemos a un hombre que había ido 7 horas de viaje andando de Capernaum a Caná de Galilea con el único motivo de conseguir convencer a Jesús que lo acompañe a su casa y se está volviendo sin Jesús. ¿Solo me parece a mí curioso? Piensen. Ese hombre había ido a 25 kilómetros de distancia solamente para volver con Jesús a su casa. Y ahora está volviendo contento y sin Jesús a su casa. La fe es preciosa. Es una locura para la razón humana, pero es una confianza plena en la razón de Dios. La fe razona en Dios y no en el hombre. La fe piensa en Dios y no en uno mismo. Ahora a este hombre le parece totalmente coherente volverse a su casa como ha venido, sin Jesús y tranquilo, confiando en que su hijo ya está sano. Sexta sección. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Hay personas que ya están disfrutando del milagro de Jesús antes que este padre.
Bueno, el propio muchacho, desde luego, sus familiares y los siervos de la casa ya están disfrutando del favor de Dios antes de que este padre llegue a la casa. Algo ha ocurrido de repente en ese hogar y sin previo aviso para que el chico ahora esté sano. No ha habido ninguna medicina especial sobre el muchacho, ninguna visita médica, ninguna oración especial de alguien en la casa pidiendo a Dios por sanidad. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, el chico está sano. Está sano. De repente está bien. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido para que ahora esté sano? La emoción comienza a desbordar la casa. Es tal la euforia y el gozo que los siervos no pueden ni siquiera esperar a que llegue su señor, sino que van a buscarlo por el camino. Van a buscarlo para decirle, tu hijo está sano, tu hijo vive, tu hijo vive. Piensen en la escena, por favor, por un momento. Tenemos un padre que había ido de Capernaum a Caná de Galilea. Ahora se vuelve solo y sin Jesús. Y en ese mismo camino, en sentido contrario, tenemos unos siervos acudiendo a él para decirle, tu hijo está sano, tu hijo está sano. La escena es preciosa. Él volviendo a su casa, los siervos acudiendo a él para confirmar que Jesús había dicho la verdad. Su hijo está sano. El griego original de estos siervos es, tu niño vive. Tremendo. Ahora, por primera vez, este hombre ya tiene la certeza de que lo que Jesús dijo era cierto. Ahora ya tiene la evidencia. Ya no es una cuestión de fe, es una cuestión de hechos constatables. ¿Qué hará este hombre a partir de ahora? Ya está su hijo sano. ¿Qué hará? Ya tiene lo que ha pedido. Si el relato del milagro terminase aquí, no sería muy diferente al de los 2 ciegos en casa de Jesús o otras muchas personas que acudieron a Jesús por una sanidad física. Pero el relato del Evangelio sigue un poco más. 7ª sección. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Jesús no solamente había sanado al hijo de este hombre noble, sino que había activado la fe de este hombre con su primera frase. La primera frase de Jesús es la importante de las dos. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aquí está la clave de este milagro. La frase de Jesús, si no viereis señales y prodigios, no creeréis, no se está refiriendo a un Jesús como sanador, una fe en Jesús como sanador. Sabemos que esto es así porque este hombre ya se había acercado a Jesús como sanador. Aún así Jesús dice, no creeréis si no viereis. Lo que Jesús está diciendo es que las señales y milagros que él hacía eran una confirmación de él como Mesías, para conocer verdaderamente quién era Jesús. Jesús estaba asociando los milagros y señales que él hacía con quién era él, la revelación de quién era él en medio de los hombres. El Verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, se había acercado y estas señales señalaban a Cristo como el Mesías. Es lo que está indicando Jesús con esa frase. Este hombre, a pesar de su evidente gozo por la sanidad de su hijo, prestó atención a las pocas palabras que Jesús le había dado, a todas, porque Jesús solo le dedica 2 frases, solamente 2 frases a este hombre noble. La primera, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. La segunda, ve, tu hijo vive. Jesús no le dice nada más, absolutamente nada más que solamente esas 2 frases. Este hombre había comprobado ya que lo segundo que le había dicho Jesús se había cumplido, tu hijo vive, el niño está vivo. Ahora, ¿y lo primero? Lo primero también hay que comprobarlo. Ahora este noble va a hacer lo que la fe verdadera hace. Indagar, buscar, pensar, meditar en la persona de Jesús. Él quiere saber ahora a qué hora fue sanado el muchacho. David, ¿pero qué importa la hora en la que fue sanado el muchacho? Lo importante es que el chico está sano, ¿no? No. No, no y no. Lo importante no es que el muchacho esté sano. Lo importante es quién es el que ha sanado al muchacho. Lo hacemos mal constantemente. No indagamos en Dios. Damos la vida por hecho. Damos las cosas por hecho. Damos el favor de Dios por hecho. ¿Qué importa quién es el autor? Lo que importa es su obra. No, no es así.
¿Qué importa quién lo haya hecho? Lo importante es que yo lo disfruto, ¿no? Yo disfruto de este favor. No, no y 100 veces no. Las señales señalan a alguien. El motivo de la señal es señalar a alguien. ¿A quién es él? Este hombre sabe que de alguna forma Jesús ha sanado al chico o está presente en la sanidad del muchacho, pero quiere saber cómo ha sucedido. ¿Cómo? Quiere indagar más en quién es verdaderamente Jesús. Por eso pregunta la hora. Es que es fundamental, hermanos. Mire, si el muchacho se ha sanado de forma progresiva mientras él regresaba a Capernaum y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, si ha sido una sanidad progresiva que simplemente se ha recuperado y se ha puesto mejor, entonces la conclusión más lógica sería que Jesús es profeta y que sabe lo que Dios va a hacer antes de que lo haga, y es profeta, sanador y profeta. Dice que cosas van a suceder y suceden porque sabe lo que Dios va a hacer. Ahora, ¿qué ocurriría si el muchacho, en lugar de una sanidad progresiva, ha sido en el mismo instante en el que Jesús dijo, tu hijo vive? ¿Qué pasaría entonces? Bueno, entonces Jesús no sería simplemente un profeta, ni un sanador, sino que sería Dios. Sería el Mesías, el Cristo. ¿Qué textos podrían venir a la mente de este hombre para recordar la potencia y poder de Dios en su palabra? Unos cuantos del Antiguo Testamento. Salmos 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Desde el principio, en el Génesis, Dios revela que lo que dice se cumple. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Ahora Jesús dice y fue hecho. ¿Se dan cuenta? Octava sección. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Bien. Este milagro trajo fe en todo el hogar. Esto es maravilloso. Es decir, si se fijan, las dos afirmaciones que Jesús había hecho a este hombre se cumplieron las dos. Jesús le dijo, tu hijo vive, y el hijo vivía. Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y ahora todos creen en Jesús como Mesías. ¿Se dan cuenta? Las dos frases que Jesús le dijo se cumplieron en esa casa. Lo que Jesús dice siempre se cumple, porque Él es la palabra misma de Dios hablando. Por eso siempre se cumple todo lo que Jesús dice. Jesús había respondido a dos cuestiones a este hombre. Primero había respondido a la petición que él había hecho por su hijo. Porque Dios es bueno y su misericordia es grande. Jesús sanó al muchacho. Había respondido a la petición de este hombre. Pero además, también responde a su falta de fe en Jesús. Porque él se acercó primeramente solo como un sanador físico, pero no como el Mesías. Y aquí es donde la verdadera fe, hermanos, se abre paso. Atiéndame bien, mire. La fe en un sanador se hubiese conformado con la sanidad y este hombre hubiese ido a su casa y nunca hubiera subido más de él. El chico está sano, yo pedí una sanidad, me quedo tranquilo, ya tengo lo mío de parte de Dios y no me interesa nada más. Sin embargo, la fe verdadera no se conforma con el favor de Dios. La fe verdadera lo que quiere es a Dios. Quiere conocer a Dios. ¿Cuántas personas se han acercado a Dios en algún momento de su vida para pedirle algo a Dios y Dios le respondió? ¿Cuántas? ¿Cuántas de esas personas que se acercaron a Dios por un favor de Dios y Dios respondió, hoy en día ni conocen a Dios ni quieren saber nada de Dios? La lista es tan larga, tan larga. He visto demasiadas situaciones como esa. Y soy joven, pero demasiadas he visto ya. ¿Cómo actúa la fe verdadera? El padre ve a su hijo sano y se goza en Dios, pero le falta algo más. No se queda satisfecho. Mira a su hijo sano y vuelve a pensar en Jesús. Vuelve a llevarle a Jesús rápidamente. No se queda mirando el milagro, sino se queda pensando en quién ha hecho eso posible. Así es como actúa la fe verdadera. Este noble pudo indagar y buscar,
para entender mejor lo que había sucedido. Y la conclusión es que Jesús es quien dice ser. Y puesto que el milagro había sucedido en su propia casa, todos los testigos presenciales del milagro son potenciales invitados al Evangelio para conocer más a Jesús. Vamos a la aplicación del texto bíblico, ¿sí? Vamos a hacer dos aplicaciones, ¿de acuerdo? Bien. Quiero hacer dos aplicaciones muy concretas por medio de este milagro, para hablar de cómo se combina la verdad de Dios y la fe verdadera, ¿sí? No se preocupen por la tecnología, olvídense de eso, présteme atención a mí. Primera verdad o aplicación. La fe se activa en nuestra vida diaria y entorno cotidiano. La fe que profesamos en Dios se activa en nuestro entorno diario, en nuestro día a día. Ahí es donde la fe es útil. Si se fijan, Jesús ha repartido el puzzle del Evangelio en dos lugares muy diferentes en este milagro. Por un lado, tenemos a este hombre creyendo en Jesús como sanador en Caná de Galilea, ¿verdad? Y por otro lado tenemos las evidencias de quién es verdaderamente Jesús a 25 kilómetros de distancia en Capernaum. Aquí tenemos al hombre con fe en un sanador y allí tenemos la evidencia de que Jesús es el Mesías, a 25 kilómetros, separado, dos piezas del puzzle en diferentes lugares. La fe en Jesús comienza en Caná de Galilea. Un padre se acerca a Jesús como sanador. Su fe es limitada y bajo ciertos paradigmas de cómo Jesús puede o no puede sanar a su hijo. Jesús lo invita a creer en él como un sanador más fuerte y poderoso de lo que él está pensando. Y a 25 kilómetros de distancia se encuentran las evidencias de que Jesús es quien es. Están en la casa de ese mismo noble y los siervos están disfrutando del favor de Dios allí sin saber muy bien cómo, ¿verdad? Así que tenemos por un lado la fe que cree antes de ver y por el otro lado el favor de Dios hecho antes de que la fe llegue al lugar. ¿Por qué hace Jesús esto? Lo hace de forma intencional. Jesús separa la soberanía de Dios de la fe en Él. El motivo principal es que no nos confundamos, porque habitualmente nos confundimos con estas cosas. Creemos que la fe en Dios es lo que sana. La fe en Dios no sana. Lo que sana es Dios. ¿Usted sabía esto? Hay gente con muchísima fe en muchas cosas y ahí no pasa nada. Se trata del Dios soberano que hace o no hace lo que Él decide hacer. Fíjese, la fe de este padre no ha sanado a su hijo. Si estaba aún todavía en Caná de Galilea, ¿quién ha sanado al niño? Es Cristo quien ha sanado al muchacho. Eso es lo que ha ocurrido. La fe está a 25 kilómetros de distancia. Y sin embargo, el chico ya está sano por el poder de Dios. De hecho, la fe de este hombre es una respuesta a lo que Jesús le dice. Es Jesús quien la propicia, quien la guía, quien la va despertando constantemente a este hombre. Es tal la intención de Jesús con este hombre que no quiere que se quede simplemente con una fe en un sanador, sino que quiere que lo reconozca como Mesías. Todo eso lo propicia Jesús mismo en él. No es él, es Jesús haciéndolo en él. Mire, es totalmente diferente creer en lo que Dios puede hacer que creer y conocer quién es Dios. Repito, es totalmente diferente creer en lo que Dios puede hacer que creer y conocer quién es Dios. Piensen en los filisteos. ¿Recuerdan cuando los filisteos toman el arca de Dios, el pacto? ¿Sí? Y la llevan ahí al templo de Dagón y la empiezan a enviar a un montón de ciudades porque hay un completo desastre en Filistea. Mira. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, a todos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. ¿Qué está pasando? Básicamente lo que está pasando es que estos filisteos están reconociendo que el Dios de Israel estaba trayendo maldición al pueblo filisteo. ¿Por qué? Porque habían robado el arca del pacto en una batalla y le habían puesto junto a su dios Dagón. ¿Y qué pasó? Al día siguiente aparece Dagón caído, reventado. Lo vuelven a colocar y luego aparece Dagón con las manos cortadas. O sea, un esperpento allí. Ellos no niegan el poder de Dios. Lo están viendo públicamente. Algunos con úlceras, otros con tumores, están hechos polvo. No niegan que el Dios de los judíos está haciendo esas cosas. Sin embargo, no conocen al Dios de los judíos y lo envían de vuelta. Ningún filisteo se convirtió por semejantes señales. Veían lo que Dios hacía,
pero no conocían al Dios que lo hacía. Este padre de familia creyó en las palabras de Jesús. Tu hijo vive, pero para comprobarlo tiene que viajar. No se puede quedar en Caná de Galilea. Tiene que volver a su realidad, a su entorno, a su día a día, a su casa, a su vida real. La fe activa, la fe verdadera en Dios se activa en nuestro día a día, en tu trabajo, en la cola del supermercado, mientras conduces, mientras pones a dormir a tus hijos, en tu casa. La fe es para vivirla en nuestra vida diaria, en nuestro entorno diario. Considero que muchas veces hay personas que llegan a pensar que Dios habita en una iglesia local, ¿verdad? Que Dios está aquí. Y cuando nos vamos, Dios sigue aquí. Y cuando volvemos, Dios está aquí. Y si salimos por la puerta, allí es el mundo. Aquí la casa de Dios, allí las cosas del mundo. Esto suele producirse porque las personas, al acudir a una iglesia local, sienten que hay un encuentro especial con Dios. Evidentemente, cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar a Dios, cosas suceden. Y sentimos que hay como una presencia especial de Dios en una iglesia local. Para ellos, la iglesia local es como este padre yendo de Capernaum a Caná de Galilea en busca de Jesús. Y llegamos a Caná de Galilea y nos encontramos con Jesús y sentimos que todo irá bien, sentimos que todo va a cambiar, pero llegamos de vuelta a casa y nada ha cambiado, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Vuelta a empezar. De domingo en domingo, de Capernaum a Caná de Galilea, de experiencia en experiencia. Como si Dios fuese una experiencia y no una persona. Como si Dios fuese una sensación y no una persona. Hay gente que piensa que venimos a la iglesia para recargar pilas espirituales para la semana. Le digo un secreto. ¿Sabe cuál es la enseñanza de Jesús por medio de este milagro? Que si vienes a recargar pilas espirituales a una iglesia local donde crees que está Jesús, Él te dice que el cargador y el enchufe lo tienes en tu casa, no aquí. Lo hacemos al revés. De mi comunión con Dios en la semana, yo rindo culto a Dios el domingo. El culto es un acto de adoración a Dios público. Eso es lo que es un culto. El culto no es un acto donde venimos a decirle a Dios lo que necesitamos, sino a adorarlo por quién es Él, por muchas necesidades que tengamos. El culto no se hace para los hombres, se hace para Dios. El culto de adoración a Dios es para Dios, no para mí ni para ti. Esa es la verdad de por qué venimos un domingo o deberíamos venir un domingo. Claro que Dios obra en su pueblo cuando adoramos y glorificamos a Dios. Yo no estoy negando esto. Lo que estoy afirmando es que el motivo de hacer culto a Dios es Dios, no nosotros ni nuestras circunstancias. Ese es el motivo y objeto principal de hacer culto público a Dios. Entonces, ¿para qué venimos aquí? Yo le digo para qué venimos aquí. Venimos a adorar, a glorificar a nuestro Dios con el que convivimos toda la semana en comunión con Él. Eso es lo que hacemos aquí hoy. No podemos vivir nuestra vida cristiana sobreviviendo a la semana a duras penas. Tenemos que vivir nuestra vida cristiana viviendo toda la semana en Dios y disfrutarlo el domingo. Eso es lo que Jesús está enseñando a este hombre. Por eso tiene que volver a su casa. Tiene que ir allí, a su vida real. La fe se activa en nuestro entorno diario, en nuestras inmediaciones, en nuestro día a día. Tenga por seguro que su fe va a ser probada en cuanto salga de esta puerta y vaya a su casa. Su fe será probada el lunes, cuando usted vaya al trabajo. Su fe será probada cuando usted vaya a los estudios, los estudiantes. Su fe será probada en la relación de amistad que tiene con su jefe o en cómo trata a su esposa. Ahí la fe es probada. Allí es donde se revela lo que verdaderamente hay. Allí es donde tenemos que definirnos en creerle o no creerle a Dios. Allí es donde la fe verdadera brilla, donde marca la diferencia. Segunda aplicación, y termino. La fe debe ser compartida con los demás. Hemos dicho que debe ser vivida en nuestra vida y entorno real. La segunda es que la fe debe ser compartida con los demás. ¿Qué ocurre
Cuando la fe en Jesús verdadera se une con el favor de Dios hecho en medio de los hombres, que hay fruto y conversiones, que es lo que pasa en la casa de este hombre. Dice el texto bíblico que toda la familia, la casa, los siervos, el hijo, la esposa, todos se convirtieron y creyeron en Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús no había mandado a casa a un padre que quería ver a su hijo sano solamente. Lo que Jesús había hecho era enviar al mejor evangelista posible para esa casa. Lo que Jesús hizo fue enviar a un hombre con fe verdadera en él a ese hogar, al mejor evangelista que podían tener, que era el padre de familia. Este padre podía dar testimonio a toda su casa de primera mano, no de cómo su hijo fue sano. Él no estaba presente allí. Él no presenció cuando el muchacho se sanó, ¿verdad? Pero él tenía un testimonio mucho más importante. ¿Saben cuál fue? Las palabras de Jesús. Él las había escuchado, ellos no. Ellos habían visto la sanidad, pero él había escuchado las palabras de Jesús. En la casa habían visto el milagro, pero este padre había visto a Cristo. Dios obra en un lugar, y en ese lugar está presente un testigo de Cristo y comienza a haber fruto y conversiones de forma natural. En la casa habían visto los efectos de las palabras de Jesús, pero no las habían escuchado. Este padre había escuchado las palabras de Jesús y ahora había comprobado sus efectos. ¿Cuál es la función de un creyente en este mundo? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué cuando nos convertimos no desaparecemos y vamos al cielo directamente? Yo a veces digo, Señor, sería ideal, ¿verdad? Convertido y al cielo. Ya está. No llanto, no dolor, no tribulaciones, directamente a su presencia, un redimido. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué seguimos en este mundo y estamos en este mundo aunque ya no somos de este mundo? ¿Cuál es la función de un creyente en este mundo? Ser luz, ser testigos de Cristo. Estos familiares no podían saber por qué el chico estaba sano, no tenían ni idea. Ellos no tenían ningún motivo o conocimiento de causa de por qué el chico se había sanado. Sabían que estaba sano, habían visto el favor de Dios, pero no sabían quién lo había sanado. Por eso Jesús envía a esa casa a uno que sí sabe quién sanó al muchacho y puede dar testimonio de ello. ¿En cuántas ocasiones Dios nos pone a todos nosotros en un lugar concreto, rodeado de personas concretas, para poder dar testimonio concreto de quién es Dios? ¿Cuántas veces? Este hombre tenía que reconocer a Cristo delante de su casa, de sus siervos y delante de todos. No podía negar las evidencias. Tenía que ser luz. Tenía que dar testimonio público de que Jesús había sido aquel que había traído vida a ese hogar. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oye, esto es una certeza maravillosa, ¿verdad? Todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador, que se arrepiente de sus pecados, que cree en Jesucristo, es salvo. ¡Qué bendición tan grande! Ahora Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Fe. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? La fe viene por el oír. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El Evangelio abre el oído escucha la voz de Dios, la fe se activa. Hace el camino inverso Pablo. Bien, todo el que invocare a Jesús como Señor y Salvador será salvo. Pero ¿cómo lo invocan si no hay fe? ¿Y cómo habrá fe si no oyen? ¿Y cómo irán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quédate con esta idea siempre. Cuando Dios hace algo, y Dios siempre está obrando, el que no cree en Dios no es consciente de lo que Dios hace. Él no se lo atribuye a Dios porque no conoce a Dios. Él no está pensando en Dios, él solamente está pensando en él mismo. ¿Quién es el que puede entender la obra de Dios en medio de los hombres?
El creyente. Nosotros podemos ver cómo Dios está obrando. La persona que no cree no lo ve, nosotros sí lo vemos, porque sabemos que es Dios. Hay gente que tiene todo tipo de evidencias en su vida del favor de Dios, pero no lo reconoce, porque no cree en Dios. Pero nosotros lo podemos ver. Ha sido Dios, es la respuesta a la oración, es la respuesta y el favor de Dios para contigo. ¿Sí? Somos nosotros los que anunciamos el favor de Dios en aquella persona. Dios siempre está obrando, en todo tiempo, en todo lugar y de toda forma. Repito, Dios siempre está obrando, en todo tiempo, en todo lugar y de toda forma posible. Cuando afirmamos que creemos en la divina providencia de Dios, no solo afirmamos que Dios de forma general sustenta y sostiene el mundo, sino que Dios está presente y activo en cada detalle de cada vida en este mundo. Hasta los pelos de tu cabeza Dios tiene contado. Dios sabe todo. Dios obra en todo tiempo. Mire, Dios no solamente creó los pájaros para que ellos se vayan reproduciendo y hagan sus nidos y los vemos y decimos, qué precioso, la providencia de Dios. No, no, Dios los creó para que hiciesen esas cosas. Pero dice la palabra de Dios que Él los viste, los sostiene y los alimenta cada día. Cada día. Es decir, no hay un solo pajarillo en este mundo que nazca si Dios no se lo permite. No hay ni un solo pajarillo en este mundo que no cante si Dios no se lo autoriza. Ese es Dios. Dios es el creador de este mundo y Dios es el sustentador y regente de este mundo. Ni Donald Trump, ni Vladimir Putin, ni Elon Musk, ni Europa, ni China, ni la ciencia, ni la filosofía, ni el humanismo, ni Satanás, ni los demonios, ni los ángeles. Dios es el Señor y dueño de su creación. Y aunque el ser humano niegue a Dios, niegue su existencia, niegue su creación y todas las evidencias del poder soberano de Dios, nosotros no. Nosotros no lo negamos. Lo reconocemos en cada instante. A ver si por fabricar 2 robots, hacer una sonda a Marte y crear una inteligencia artificial, nos vamos a creer los humanos que somos los dueños de nuestro propio destino. Así somos de necios. No, el ser humano no es dueño de nada. ¿Cuántas catástrofes naturales? ¿Cuánta injusticia moral y social? ¿Cuánta incapacidad ante la muerte y la enfermedad tiene que ocurrir a nuestro alrededor para que entendamos que los seres humanos no controlamos ni cuando nuestro corazón late ni deja de latir? Hacemos máquinas para perpetuar la vida de las personas que ya no pueden vivir por sí mismas. Y después hacemos leyes para apagar las máquinas y que la persona se pueda morir en paz. No sabemos erradicar el hambre en África, pero sabemos enviar sondas de miles de millones para que se estrellen contra algún planeta para hacer nada. Sabemos hacer leyes para que una persona dicte cuál es su sexo como si eso fuese posible. Pero aquí en España llueve un poco más de la cuenta y nos ahogamos como en los tiempos de Noé. El ser humano vive lejos de Dios, en su necedad y su orgullo contra Dios. Pero los creyentes no. No podemos vivir así. Los creyentes no. Tenemos que ser luz, testimonio. Por eso, acostúmbrese, fuércese siempre en todas y cada una de sus conversaciones incluir frases como gracias a Dios, Dios me permitió poder hacerlo, si Dios quiere. Y no como una frase hecha religiosa, no. Como una frase intencional de presentar a los demás que Dios está presente y cercano en todo lo que acontece en nuestras vidas. Si Dios quiere, Dios lo permitió, por la gracia de Dios, grande su misericordia, honrado sea su nombre. Dios. Oye, pero Dios, a mí no me digas nada. Lo único que sé es que por la gracia de Dios estamos aquí. Oiga, pero usted hizo, yo no hice nada. No sé ni atarme los cordones del zapato. Dios lo hizo todo. A Él sea la gloria. Dios nos ha puesto en este mundo para dar testimonio de nuestro Dios a este mundo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28. La gran comisión, ¿verdad? Por tanto, id. Por tanto, id. Hay que ir. Jesús le dijo a este hombre, ve a tu casa, tu hijo vive.
este padre no era útil en Caná de Galilea. Allí ya estaba Jesús para predicar el Evangelio. Jesús era mejor evangelista que este hombre, ¿verdad? ¿Pero dónde era útil este hombre? En su casa en Capernaum. Allí podían escuchar del Evangelio de la boca de este hombre. Y aquí está lo maravilloso de este texto. Porque este hombre no sabía que iba a dar testimonio de Jesús en su casa hasta que llegó a su casa. Él no lo sabía. La predicación y testimonio de Jesús de este hombre en su casa no fue algo premeditado por parte de este hombre. Fue algo espontáneo y natural. La fe que actúa, la fe en Cristo se vive siempre, constantemente, de forma natural y coherente. Cuando no dividimos nuestra vida entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, cuando no separamos nuestra fe en cómo soy en la iglesia y cómo soy fuera de la iglesia, cuando la vida cristiana es integral, cuando vivimos la misma vida en Dios y no hay nada más que eso, la fe del creyente es potenciada por Dios para ser una herramienta eficaz y útil para el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque esa persona, como siempre vive para Dios, da igual en qué lugar la pongas, va a ser luz. Ponla donde tú quieras. Pase lo que le pase, va a ser luz. No puede dejar de brillar y brillar. No sabe hacer otra cosa más que brillar. Los creyentes no tenemos planes particulares con Dios. No tenemos planes específicos, hoy hago esto, aquí, hago allá. Toda nuestra vida es vivir el plan de Dios. La vida del creyente es mucho más sencilla, hombre. No es que puedo hacer, que no puedo hacer, toda mi vida es vivo para ti, Señor. Así vive el creyente. Un creyente no dice, hoy de 4 a 6 soy evangelista, de 6 a 8 soy agente secreto del Evangelio. No. El creyente va a cara descubierta. Con lo que ves es lo que hay, es lo que es, un simple hijo de Dios que vive para la gloria de Dios, ni más ni menos. Cualquier momento es un buen momento para ser luz, dicho de otra manera. Pero de eso se trata, de ser luz. Ya había mucha luz en Caná de Galilea, pero había poca allí en Capernaum. Y Jesús envía un poco de luz para allá. Aquí, un domingo, hay luz de Dios. Claro, sentimos esa luz. Cuando los creyentes nos congregamos para adorar a Dios, allí hay luz que brilla del Evangelio. Cuando se predica la palabra de Dios y es expuesta con temor reverente a Dios, hay luz allí. No negamos esto, lo afirmamos. Pero mi pregunta es, ¿y si esta luz llegase a tu trabajo allí fuera? ¿Y si llegase a los institutos jóvenes, a tu universidad, a tus compañeros? ¿Y si la luz estuviese allí? Bueno, Dios es el mismo aquí que allí. Hemos dicho que es el mismo, Él no cambia. Es el mismo Dios, el mismo Evangelio, la misma verdad. Si Dios es el mismo aquí que allí, entonces la pregunta es si nosotros somos los mismos aquí que allí. Porque Él no ha cambiado, pero nosotros. Ponte de pie esta mañana.